Este marcador indirecto es un artefacto tecnológico sofisticado que presenta como una cantidad que da la máquina sofisticada, lo presenta como se interpreta por parte de los oficialistas y luego que diseñaron esta máquina y luego pues por los técnicos y por los médicos que aplican los resultados que da la máquina, se interpreta esta cifra como número de ejemplares de VIH por mililitro de sangre. En realidad, incluso considerando que el VIH existiese, cosa que, repito, no hay ninguna prueba de ello, este número para nada significaría el número de copias de VIH por mililitro de sangre. Por un lado, el propio inventor de esta máquina, el doctor Kary Mullis, esta técnica se llama PCR, le concedieron el premio Nobel el año 93 por haber inventado esta máquina. El propio doctor Mullis explica que su técnica no es cuantitativa, es cualitativa, no es cuantitativa. Con esto indica claramente que no puede dar medida alguna que tenga sentido real. Hasta el 95, oficialmente, el VIH modelo Gallo-Montañer, que se aplica desde el 84, el VIH es dificilísimo de encontrar oficialmente. En personas terminales de SIDA que morían a las pocas semanas, días, víctimas del VIH, no encontraban el VIH. Y en cambio, de repente, aparecen cantidades enormes por todas partes. Antes no se encontraba, ahora se encuentra por todas partes. The United States FDA issued the first emergency use authorization for a point-of-care COVID-19 diagnostic for the Cepheid Expert Express SARS coronavirus 2 test. With PCR, multiple copies of double-stranded DNA is made, and this amplified DNA now can be detected, which proves the existence of the virus. Yo soy Darío García, soy biotecnólogo y tengo un canal de YouTube que se llama Biotex, en el que hablo de biotecnología, inmunología, genética y cosas varias. Y efectivamente, como dice Pau, la PCR ha supuesto un antes y un después en el campo de la biomedicina. Ha sido tal su relevancia en el campo de la biología molecular que hay quienes dividen la historia en antes de la PCR y después de la PCR, como si de Cristo se tratase. Y es que aunque, como veremos ahora, su funcionamiento es bastante sencillo, no fue hasta hace pocas décadas que se optimizó el proceso y se comenzó a utilizar en los laboratorios de manera asidua. Las siglas de la PCR vienen del inglés Polymerase Chain Reaction, que traducido sería algo así como reacción en cadena de la polimerasa. Y estarás pensando, muy bien, un nombre muy bonito, pero ¿por qué es tan importante la PCR? ¿Cómo funciona realmente? ¿Y qué es eso de la polimerasa? Bueno, pues os cuento poco a poco. Para empezar, cabe destacar que la importancia de esta técnica molecular es que a partir de una cantidad muy pequeña de ADN podemos lograr una amplificación brutal y conseguir millones de copias de una secuencia en concreto, y esto es alucinante. Y no solamente es una técnica alucinante por su funcionamiento, sino porque sin ella la mayoría de las investigaciones que se llevan a cabo hoy día no se podrían hacer, o por lo menos no a la misma velocidad. Así que antes de empezar a explicar cómo funciona la PCR, os pediría que hicierais un poquito de memoria. ¿Os acordáis de cómo funciona la replicación del ADN? ¿Os suena aquello de que la mitosis, antes de dividirse la célula, esta tenía que multiplicar por 2 su ADN? Pues por ahí van los tiros. En la PCR partimos de una pequeña cantidad de ADN de la cual conocemos una secuencia que nos interesa. Esta secuencia se llamará secuencia Diana. Y claro, como bien sabrás, los virus cuando nos infectan tienen la capacidad de introducir su secuencia genética en nuestro genoma. De modo que a la hora de realizar un test para saber si un individuo está infectado o no, bastaría con hacer una PCR que nos permitiera detectar si la secuencia del virus se encuentra en el genoma o no. Es decir, que la secuencia Diana en este caso es el virus. Entonces, una vez que ya sabemos cuál va a ser nuestra secuencia Diana, necesitaremos el resto de ingredientes para realizar la PCR, los cuales van a ser, por un lado, los iniciadores de la replicación, los primers. Estos primers se unirán al inicio de nuestra secuencia Diana para permitir que posteriormente la polimerasa, que va a ser nuestro segundo ingrediente, se una y comience la elongación de la cadena. Y claro, para esta elongación necesitaremos, como no, los nucleótidos, ya sabes, A, C, G, T, que serán los ladrillos
que va a utilizar la polimerasa para ir completando la cadena. Esta reacción PCR requiere de varios cambios de temperatura durante varios ciclos. Y por tanto, esto se llevará a cabo en una máquina que nos permita hacer lo propio, la cual se llama termociclador. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, veámoslo en un vídeo. Inicialmente el ADN se encuentra en su forma normal, una doble cadena, que se desnaturalizará, o dicho en cristiano, se separará una vez que el termociclador suba la temperatura hasta los 95 grados, ya que como habréis adivinado, a temperaturas tan altas, los enlaces que mantienen ambas cadenas unidas del ADN se rompen. Tras ello, el termociclador disminuirá la temperatura hasta aproximadamente los 50, 55, 60 grados, ya que dependerá de las características de nuestros primers. Además, para asegurarnos de que la PCR se da de forma eficaz, deberemos asegurarnos de elegir bien esta temperatura, ya que deberá ser la óptima para que los primers se unan al sitio diana de manera específica. Cabe destacar que estos primers hay que diseñarlos previamente, es decir, una vez que sabes cuál es tu secuencia diana, deberás diseñar unos primers que sean homólogos y que se puedan unir a ello, que sería algo así como el funcionamiento de una cremallera. Y ahora es cuando llega lo verdaderamente flipante. Una vez que está unido el primer a la cadena, subiremos la temperatura hasta los 72 grados, que es la temperatura óptima para la enzima polimerasa. Será entonces cuando esta enzima se una al primer e inicie el proceso de elongación de la nueva cadena de forma complementaria. Es decir, que la polimerasa irá leyendo y completando los huecos de modo que si se encuentra una A, colocará una T. Si hay una G, pues colocará una C. Así, cuando este ciclo se complete, tendremos dos copias de la secuencia diana original. No está nada mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si os digo que esto se va a repetir unas 30 veces? Estaríamos hablando entonces de que si partimos de una única copia de la secuencia diana, acabaremos teniendo 2 elevado a 30 copias. No hace falta que saquéis la calculadora, ya os digo yo que son varios millones de copias de ADN. Y es gracias a esta amplificación, a este aumento de copias, que podremos detectar fácilmente, mediante técnicas, por ejemplo, de fluorescencia, si esa secuencia diana se encuentra ahí o no. Y claro, esto nos sirve para diagnosticar, porque como habréis adivinado, si no se encuentra esa secuencia diana que hemos dicho antes, que era la del virus, pues entonces no habrá ninguno de los pasos que hemos explicado y no detectaremos nada, siendo fácilmente distinguible un resultado negativo de un positivo. Bueno, y ahora me vais a permitir que os cuente que os he mentido un poco, ¿vale? Esto que os he explicado se hace realmente con los virus de ADN, que no es el caso que nos ocupa porque el actual, el de la pandemia, es un virus de ARN. Por lo que habrá que añadir un paso previo a todo lo que os he contado. Este paso extra hace que pasemos de hablar de una PCR a una RT-PCR, donde RT significa retrotranscripción. Y este paso es muy sencillo, únicamente deberemos añadir una retrotranscriptasa que nos permita pasar de ese ARN a una cadena de ADN. Y ya está, ya que con esta nueva copia de ADN hecha a partir de la del ARN, podremos trabajar normalmente con los primers, la polimerasa y todo lo que os he contado. Y esto sería todo, espero que no hayáis enfadado conmigo por haberos mentido un poquito, tampoco quería meteros tantos nombres raros al comienzo del vídeo, y nada más, os dejo. Veamos los premios Nobel. Kary-Mullis, bioquímico, inventor de la PCR, la reacción en cadena polimerasa, con la cual se hacen los test de carga viral desde mediados de los 90. Kary-Mullis desde siempre dijo que su técnica no servía para contar virus, que es para lo que se utiliza. Tenéis dos opciones. ¿A quién creéis? ¿A los que viven del negocio de los test? ¿O al que lo inventó, que es premio Nobel y que... Yo, desde luego, mi elección está clara. Este hombre no ha hecho más que llevarse porrazos por haber dicho eso. Y los otros son millonarios. Que es algo que siempre hay que plantearse, que ganan unos y que ganan otros. En esto y en cualquier cuestión. Kary-Mullis, en el prefacio a un libro de Peter Duesberg, cuenta cómo se dio cuenta. Porque como, igual que los que habéis levantado la mano, igual que yo antes del 92, él creía que el virus del SIDA causaba el SIDA. Pero le encargaron un trabajo.
Le encargaron un trabajo y él empezó a buscar dónde están los documentos originales, y esos documentos originales que probaban que el SIDA era causado por un virus no existían, hablando incluso como premio Nobel cara a cara con el señor Montagnier, con Gallo, con las máximas autoridades. Concluye: no hemos podido encontrar ninguna buena razón por la cual la mayoría de la gente sobre la Tierra cree que el SIDA es una enfermedad causada por un virus llamado VIH. Simplemente no hay evidencia científica alguna que demuestre que esto es cierto. Sabemos que errar es humano, pero la hipótesis VIH-SIDA es un error diabólico.